Vamos a continuar con la parte de la creación y edición con los roles y permisos, ¿no? Antes aquí nos están presentando un error porque en el componente de checkbox aquí nos faltó poner los paréntesis del event emitter. Guardamos ahora sí y aquí ya no debería mostrarse este error, ¿ves? Ahí está. Entonces vamos a trabajar sobre este componente de crear, que es en realidad el role management works. Aquí vamos a dentro de pages, en lo que es roles, components, role management, y vamos a trabajar entonces sobre este archivo, ¿ok? Aquí en este archivo de TypeScript vamos a registrar varias propiedades y varios métodos que me van a servir para poder gestionar la parte de creación y edición de roles y permisos. Entonces voy a cargar primero aquí, comenzando sencillo con la carga del icono icon service. Okay, esto viene de shared service icon service.prototype.getIcon y llamo el icono de cerrar. Ok, luego de esto, aunque creo que en este punto no lo vamos a usar, pero lo voy a dejar ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Vamos a configurar aquí los estados disponibles, que es en estado activo e inactivo, configs, y llamo a la constante stateSelect, que viene del crset static data configs, ahí está. ¿Qué más? Necesito también la configuración general del componente. No, aquí voy a llamar a otro icono llamado icRole. Ya, y voy a llamar a este mismo icono rock, voy a ponerlo aquí de arriba y quedaría de esta manera. ¿Qué más? Necesito lo que es un arreglo que contenga los menús con sus permisos asociados para un rol específico. Yo ya había creado aquí los modelos, recuerdan aquí en las interfaces. Había creado esta interfaz que me trae el menú con los permisos asociados. Ahí está. Entonces voy a utilizar este menú, permissions by role response, que sería esto. Voy a ponerlo como nombre menú permissions. Dos puntos de tipo permissions by role response y esto es un array. ¿De acuerdo? Entonces vamos a importarlo también. Ahí está. Luego vamos a agregar una variable para el índice del menú actualmente que va a estar como seleccionado para la navegación entre menús. Entonces voy a ponerle index menú y lo inicializamos en 0. Otra variable que es la que en realidad vamos a iterar, que son los permisos. Voy a crearlo aquí, permissions. Dos puntos y tengo que iterar esta interfaz que está aquí, permissions response, ¿ya? Que contiene todos los permisos como tal, además del selected. Bien, ahí está. Y lo inicializamos también en vacío, así como está. O bueno, lo dejamos así, no lo inicializamos, mejor. Lo dejamos tal cual vacío. Esto tenemos que actualizar el import, ahí está. Luego de esto voy a agregar un arreglo privado que mantenga los permisos seleccionados temporalmente. Ya es la misma interfaz que vamos a usar, pero lo voy a manejar como, en este caso lo voy a dejar como temporal, ¿ya? De esa manera lo voy a manejar. Voy a poner selected permission, dos puntos, y voy a poner aquí permissions response. Y esto sí lo inicializo en vacío. Ya está. Luego, ¿qué más? Vamos a agregar una variable para la lista pública de permisos seleccionadas que se van a usar en realidad en el template. Entonces vamos a usar de nuevo esta misma interfaz, pero se va a usar con otro fin. En este caso para poder listar los permisos seleccionados. Entonces voy a poner selected permissions list y ponemos el nombre de mi interfaz, permissions response. Ok, y en este caso lo dejamos aquí, no lo inicializamos. Ahí está. Luego voy a agregar el form group que va a representar el formulario reactivo del rol como tal. Form. Ahí está form group. De Angular Forms y ahí está. También voy a agregar lo que es el ID del rol para saber si está en 0. Quiere decir que es un nuevo rol, lo vamos a crear. O si es diferente de 0 o mayor a 0 en este caso, lo vamos a editar. Voy a poner aquí role ID. Opcional de tipo number. Ok, igual a 0 y ahí está. Luego de esto vamos a inicializar ya el nuevo formulario reactivo, en este caso que sería el formulario del rol. Entonces voy a poner un init form aquí. Este es un void
los controles que vamos a tener va a ser thisForm aquí, this.formBuilder, que ahorita lo vamos a inyectar en el constructor, group, y aquí dentro vamos a declarar los controles, ¿ok? Role ID está vacío, lo que es el description lo dejamos como requerido, a ver, validators.required, ahí está, required, tenemos que importar esto primero, de Angular Forms, ahora sí required, y lo mismo para el state, que voy a dejarlo vacío, pero que sea requerido, ya está. Eso me está tirando error porque no le hemos inyectado todavía el form builder, vamos a hacerlo ahora. Necesito entonces aquí inyectar los servicios, por ejemplo el private fb de form builder. ¿Qué más? Aquí tengo que inyectarlo de Angular Forms. Ahí está, ya se corrigió aquí arriba. Luego también vamos a agregar el servicio de alertas. Alert Service. Lo que necesito también es el servicio de Role Service que hemos creado anteriormente. Role Service, y lo traigo aquí, ¿no? Role Service, ahí está. Service, Role Service. Luego voy a traer también lo que es el servicio de ruta. Route. Lo traigo de Router. De Angular Router. Ahí está. Necesito también lo que es de manera pública el Icon Service. Icon Service. Y viene esto del Icon Service también. Ahí está. ¿Qué más necesito? Necesito otro servicio que es para recibir la ruta activa, ¿no? Activate Router, que ya lo hemos usado en otros componentes, como el de proceso de compras, como de ventas. Aquí lo vamos a usar también. Esto viene de Angular Router y listo, quedaría de esta manera. Aquí en el constructor dentro vamos a inicializar el formulario con los controles aquí arriba. Luego también nos vamos a suscribir a los parámetros de la ruta para obtener el role ID. Y esto lo vamos a hacer mediante este servicio, este Activate Route. Ya lo hemos visto también. Voy a decir entonces aquí this.activateRoute. Bueno, no sé qué pasó aquí, se autocompletó esto. Sería thisActivateRoute.params.subscribe. Y le pongo aquí params. Y le digo thisRoleID, que es la variable que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Y le pasamos el param ID, perdón. El param igual params. Y el nombre de la ruta, es decir, del parámetro de la ruta es roleID. Esto lo podemos saber aquí, ¿no? Al momento de editar hemos pasado este parámetro, roleID. Y ese mismo se lo asignamos aquí. Entonces con esto vamos a saber, va a tomar este valor, ¿no? Ya sea null, 0 o el valor del ID que represente tal cual el registro, ¿no? Entonces guardamos, quedaría de esa manera. Vamos aquí a trabajar en el engine init. Vamos a trabajar aquí lo que es, inicializamos primero el index menu. Luego también vamos a pasar aquí una verificación para saber si el role ID es mayor a 0, significa que estamos editando un rol existente. Caso contrario, pues vamos a proceder en este caso a crearlo, ¿no? Pero de momento voy a validar aquí si thisRoleID es mayor a 0. Entonces aquí voy a ejecutar el permiso, o el servicio, perdón, de role by ID. ¿Ya? Este es un método que lo vamos a crear abajo en un momento, donde recibe el role ID. ¿Ya? Este es un servicio que todavía no lo hemos creado, lo vamos a crear en un momento. Esto me va a servir para cargar los datos del rol desde el servicio que vamos a incorporar, donde me trae la información del rol como tal mediante el ID. ¿De acuerdo? Entonces luego del if vamos a asegurarnos que el role ID tenga un valor. ¿Ok? Y en este caso, si es 0, lo ponemos como un define, ¿no? O bueno, al revés. Voy a poner this
.role ID igual a this role ID. Si es igual a undefined, le ponemos el valor de 0. Si no, pues tranquilamente traemos el valor como tal. ¿De acuerdo? Entonces luego de esto vamos a obtener ahora sí los permisos asociados al rol. O todos los permisos si es un nuevo rol con un role ID 0, por ejemplo. Que es la API que acabamos de crear en el video anterior. Entonces voy a poner aquí this role service .roleservice.permissions by role ID. Es un servicio que no existe, lo vamos a crear ahora. Vamos a crearlo de una vez para tener en cuenta esto, ¿ya? Me voy a los service, role service, y vamos a crear aquí debajo del servicio de getAll. Vamos a crear este nuevo método llamado permissions o permission by role ID. Ya está. Esto va a ser o va a recibir el role ID como lo recibe mi API tal cual. Es de tipo number. Esto va a ser un observable de permission by role response. ¿De acuerdo? La interfaz que hemos creado. Y aquí vamos a decir const request URL. Llamamos aquí al API y al endpoint tal cual. Le paso aquí lo que es el role ID, que es como parámetro. No existe este endpoint. Vamos a crearlo aquí debajo. Vamos a poner permission by role ID y verificamos aquí cómo es el controller. El controller es permissions y luego permission by role ID. Permissions, permission by role ID. Ahí está, tal cual. Esta es la ruta donde nosotros vamos a consultar y lo tenemos aquí también. ¿Ok? Está constante. ¿De acuerdo? Entonces pasamos el ID correspondiente. ¿Ok? Punto y coma. Y aquí vamos a retornar entonces consumiendo. Aquí me faltó un... ¿Qué pasó? Creo que me falta... Ahí, aquí. Me faltaba esta comita. Ahí está. Ahora sí, return this.http de tipo get. Y aquí voy a pasarle el request URL .pipe. Hago un map de el base response y retorno aquí la data de esta manera, ¿no? Return res.data. Así tal cual. Formateamos esto un poco, entonces ya hemos consumido esta API que hemos creado en la clase pasada, el video pasado. Y vamos a regresar entonces aquí, donde estamos consumiendo este mismo servicio. A ver si existe permission by role ID. Ahí está, ahora sí me lleva a este servicio. Y vamos a pasarle como parámetro el role ID que tiene el valor de la ruta o no. Y voy a poner subscribe. Vamos a validar la respuesta aquí. Y filtramos solamente para obtener solo los menús que tienen padre. Es decir, excluimos los de raíz principal, ¿no? Entonces voy a poner res.filter. Aquí, ¿qué pasó? Aquí sería flecha. Ahora sí, res.filter. Y voy a asignar aquí el menú, indicando que solamente sea el father ID diferente de null. Listo, esto es lo que quiero mostrar. Ya, esa es mi respuesta. Luego de esta respuesta, lo que quiero hacer es asignar los menús con permisos a la propiedad del componente, que es este de aquí. This menu permission sería. ¿Ok? Se lo asigno aquí debajo. This menu permissions igual a la respuesta que he obtenido de mi API. Y luego vamos a establecer el primer menú como activo. Es decir, el set index menu, que es un método que lo vamos a crear ahora también. Por defecto este index menú está en 0. Ya lo vamos a validar.
y comenzamos. Ya voy a copiar ese set index menú y vamos a incorporarlo aquí. Básicamente esto es lo que va a hacer es establecer el menú activo y va a cargar sus permisos. Ya, entonces recibo aquí el index menú. Ya está. Y dentro voy a poner this index menú igual a index menú para actualizar el índice del menú activo. Luego voy a decir this permissions. Permission va a ser igual a this.menu permissions con el índice capturado punto permission. Ya acá estoy cargando los permisos del menú seleccionado como tal. Voy a agregar también aquí de una vez el método antes que me olvide para regresar a la lista principal, que es este de aquí. Ok, lo voy a tener ahí por defecto. Entonces continuamos aquí con este método rollById, ya para no tener ese error. Voy a asignar aquí la ruta, bueno, el parámetro rollId de tipo number. De acuerdo, entonces luego de esto, bueno, esto retornaría un void. Creamos este método que me va a consumir el servicio de rollById. This.rollService.roll. Bueno, vamos a crearlo de una vez aquí en rollService. rollById. Y este recibiría el rollId de tipo number. Este es un observable. Y el response es rollById response, que también es una interfaz que hemos creado. Ya vamos a construir aquí la URL con request URL. Llamamos aquí al API, después al endpoint rollById. Ahí está. El rollId como query params. Asignamos un return this.get. Le pasamos el request URL. .pipe y mapeamos la respuesta retornando el res.dat. Listo, ahí está el servicio. Regresamos. Ahora sí debería traerme el rollById. Recibe el parámetro rollId. Nos suscribimos en este caso y vamos a aplicar un this_for.patchValue o reset puede ser en su defecto también. Dejamos con patchValue a ver qué pasa y le asignamos las propiedades, ¿no? rollId va a ser igual a la respuesta que me trae rollId, el description, res.description y el stat. En este caso el estado toString, ¿no? Lo dejamos tal cual. Quedaría de esa manera. Aquí me falta cerrar esto. Y está. Formateamos y quedaría de esta manera. Entonces ya aquí lo tengo consumido. Si es que es mayor a 0 el rollId, traigo la información de ese rol con este servicio, con este método que me consume este servicio. Bien, ahora entonces vamos a trabajar sobre los métodos